Bienvenidos a Estrategia Televisión. Se están produciendo una serie de noticias, una serie de informaciones provenientes de Perú que digamos no son las más deseables desde un punto de vista militar para sus fuerzas armadas. Básicamente lo que se está filtrando, lo que se está diciendo incluso por medio de algunos representantes, congresistas de ese país, es que se está incurriendo en una serie de actos de corrupción a la hora de adquirir material. Y se han puesto varios ejemplos. Ejemplos fundamentalmente en relación al fusil israelí Al-Arad y en relación a los nuevos blindados 8x8 de Corea del Sur, el K808. Bien, vamos a hablar de este tema. Primero vamos a exponer cuáles son las razones que se han dado para esta supuesta corrupción y en segundo lugar vamos a intentar arrojar un poquito de luz a este respecto y a cuáles pueden ser los intereses que pudiese haber detrás. Por ejemplo, respecto al fusil israelí, el Arad, se han comentado que durante el proceso de licitación hubo algunas cosas que no tenían ni pie ni cabeza, como por ejemplo que se dio un determinado peso para el fusil y ese fusil sobrepasaba el peso. Esto es un poquito tramposo, la verdad. Yo cuando he visto la entrevista al congresista de turno y las razones explicadas, es un poquito tramposo, porque se dice que el fusil pesa X, pero claro, normalmente cuando hablamos del peso de un fusil, hablamos del peso del fusil. Ya está. Si a ese fusil añades miras ópticas, si le añades el peso del cargador, si por ejemplo le pones un lanzagranadas, pues el peso de ese fusil va a aumentar. Perú fue a por el Arad, todos sabemos cuál es el calibre estándar de este fusil y obviamente eso hace que un fusil de 7,62 se vaya por encima de los 4 kilos. Si luego además le vas a añadir un Ray Picatinny con miras ópticas y demás y le pones cargadores, pues el peso va a seguir aumentando. También se daba otra información importante sobre este fusil y es que, y esta sí que es válida, no el peso del fusil que es un poco cogido con pinzas, es el hecho de que cuando se compró este fusil, las pruebas se hicieron en la sede de la compañía. Creo que la compañía que fabrica es la israelí Eagle, India Whiskey India. Claro, es poco lógico que las pruebas de un fusil se realicen en el país, en la fábrica que te va a vender ese fusil. Por ejemplo, cuando España compró el HK, pues el HK se dieron unidades de élites del ejército, se compró un pequeño lote para hacer esas pruebas y estas unidades con el fusil hicieron de todo. Le tiraron al suelo, le pasaron vehículos blindados por encima del fusil. Además, esta parte fue muy interesante porque como era un fusil fundamentalmente que parecía de plástico, aunque no es plástico, pero bueno, parecía que era de plástico, pues daba cierta sensación de, digamos, de debilidad. Y una de las cosas que se le ocurrieron hacer a los legionarios que probaban el fusil era pasar un BMR por encima del fusil. Bueno, pues el fusil aguantó al BMR. Increíblemente, aunque no pueda parecerlo, pero el fusil aguantó el paso de la rueda del BMR por encima. Y en este aspecto, claro, que tú las pruebas para dotarte de un fusil no la hagas con tus unidades, sino que te hagan una serie de demostraciones en casa del fabricante, pues sí que es raro. Es raro y no es lo común precisamente. Entonces aquí sí que podemos estar hablando de digamos, algo que no es muy normal. Luego se habla del precio de fusil de más del $2.000 por cada uno de esos fusiles adquiridos. Bueno, ya he explicado muchas veces cómo funcionan los contratos, temas logísticos, formación y demás. Un fusil, pues es como un chupa chup. Un fusil no tiene absolutamente nada de relevante. Entonces, en este caso, pagar más de $2.000 por un fusil, pues me parece una auténtica salvajada. Ya de por sí el fusil es caro. Por ejemplo, un HK vale infinitamente menos. Pero bueno, puede que, digamos, se atisbe cierto grado de sospecha respecto a esa compra. Con los blindados de Corea del Sur, entre otras cosas, que por cierto el contrato ahora resulta que no se ha firmado, que está en la fase final de firma pero todavía no se ha firmado, lo cual pues en primer lugar deja de manifiesto todo ese sector nacionalista que estaban hablando, no, se van a comprar 200, 300, 400 y todavía a día de hoy, aunque se anunció, no se ha firmado el contrato no está firmado como tal y esto es muy grave, y esto sí es importante. Uno de los puntos que se ha esgrimido sobre este modelo de Corea del Sur es que, por ejemplo, su sistema de comunicaciones
no es compatible con el sistema, con el resto del sistema de comunicaciones de las Fuerzas Armadas peruanas. Bueno, es cierto que esto puede sonar un poco raro, pero al final, para mí personalmente, no es nada del otro mundo. Hay que tener presente que un sistema de comunicación es algo que tú añades al vector en cuestión. Para que alguien me entienda, las comunicaciones de un blindado, sea el blindado que sea, es una radio. Es una radio que se acopla a ese blindado. Ya está. Cualquier sistema de comunicaciones de cualquier vector es eso, es una radio que tú le acoplas a ese sistema. Luego, si estamos hablando de sistemas más complejos como un buque y demás, pues ahí sí que entra otro tipo de comunicaciones. Pero entran los satélites y demás. Pero en un blindado es una radio que tú le acoplas a ese blindado. Si Perú ha adquirido unas radios que no puede enlazar con otro tipo de radio, pues sí, es cierto que esto es cuanto menos, digamos, paradójico, es cuanto menos poco real, poco lógico. Pero también voy a decir una cosa, cualquiera que tenga un mínimo de experiencia militar sabe que este tipo de blindados con quien va a enlazar fundamentalmente es entre ellos, es decir, los blindados que van a ir destinados fundamentalmente a pelotones de infantería con con el oficial en jefe de esa sección o de ese pelotón, dependiendo el nombre que le demos a la unidad, y de ahí con el jefe de compañía. No va a haber más tipos de enlace. Quizá el principal problema va a tener el propio jefe de compañía a la hora de poder enlazar con otras unidades. Pues ahí sí que podrían tener ese problema que se soluciona con una radio portátil adicional y ya está. Pero claro, es un poco chapucero que tú compres un vehículo nuevo y tengas que estar añadiendo dos sistemas de radio porque con uno puede lanzar. Pero sí es cierto que más del 90% de las comunicaciones se van a realizar entre los blindados de la unidad. Y el único que va a hablar fuera de la unidad va a ser como mucho el jefe de la compañía, más probable incluso el jefe de batallón, es decir, el teniente coronel que mande ese batallón, por lo menos en España. No sé si en Sudamérica será el mismo grado o se bajará a nivel comandante, pero básicamente va a ser el único que vaya a hablar fuera. Por lo tanto, el tema de las radios con los K808 es algo bastante raro. También se esgrime que el coste de los vehículos es bastante alto, pero bueno, vuelvo a decir que depende de qué se haya adquirido, cómo vendrá montada cadena logística, qué tipo de componente va a venir, si vienen motores auxiliares, porque claro, este congresista en cuestión dijo que el coste era bastante elevado. Bueno, hay que tener presente que Perú va a ensamblar estos vehículos en Perú. Eso obviamente ya te va a disparar el precio del vehículo. Ya hice un vídeo explicando todo lo que es transferencia tecnológica y demás. Y claro, si un vehículo vale 2 millones y tú quieres fabricarlo en tu país, pues ponte a poner la fábrica, los sistemas, los equipos, las máquinas, pues te va a costar más de 2 millones el vehículo, obviamente. Entonces, ya sabes, si no quiere que sea tan caro el vehículo, lo que tiene que hacer es no ensamblarlo y fuera. Eso ya es una cuestión meramente política. A mí todo esto me huele mal, pero no me huele mal porque puede haber cierta corrupción, que yo no voy a negarla, porque es cierto que, por ejemplo, que las prácticas para adquirir un fusil te hagan una demostración, el fabricante del fusil, tú no compres un lote de 4 o 5 unidades, se la des a tus soldados y sean los soldados quien las prueben en sus propias unidades, pues sí que es raro, obviamente es raro. Pagar más de $2.000 por un fusil, pues para mí me parece una salvajada. Me parece una auténtica salvajada pagar más de $2.000 por un fusil. Porque al final un fusil no vale tanto. Si has pagado más de $2.000, porque ese fusil viene con designador láser, mira nocturna, incluso alguna cámara térmica. Porque si no, no es lógico el precio de un fusil que se vaya a esa cantidad. Y los de los vehículos, pues claro, es raro, pero al final si tú adquieres el sistema de Corea del Sur y no tocas nada, pues van a venir con las radios que empleen los surcoreanos. De todas formas, esto me parece, no sé, me parece extraño porque al final todo esto son frecuencias y que tú no puedas enlazar dos radios entre ellas. Bueno, podría ser, depende del sistema de encriptación que tenga y demás, pero me parece raro. Aún así, como digo, no es algo criticable para añadir una corrupción en la compra de ese vehículo, porque las radios, como digo, no estamos hablando del sistema de comunicaciones, de data link, de un destructor. Estamos hablando de una radio que se acopla al blindado y que la puedes desmontar y llevártela puesta. Por lo tanto, no debería haber ningún tipo de problema mayor al respecto.
De hecho, a mí lo que realmente me resulta raro en la adquisición de este vehículo es el frontal del mismo, que prácticamente lo que parece es un taxi más allá de un vehículo de combate de infantería, entre otras cosas, porque ese frontal tan recto como el que tiene es ideal para que disparen un misil de frente y el misil, en vez de ser rebotado, directamente estalle y explote. A mí esto me huele más a interés político, actuar contra el actual gobierno de Perú, que a una supuesta corrupción sistemática en lo que serían las Fuerzas Armadas peruanas. Porque al final de cuentas, si miramos los datos, si miramos los ejemplos que se han esgrimido para esta supuesta corrupción, tenemos que tener muy presente que lo que se está haciendo es coger cositas digamos, con aguja y hilo. Es muy, muy, muy débil. No estamos hablando de grandes casos de corrupción, no estamos hablando de unos desvíos patrimoniales bestiales. Estamos hablando que si un vehículo vale 2,2 millones, tú lo has comprado a 2,5 millones. Obviamente, como vas a ensamblar el vehículo, el precio es mayor, tampoco hay ningún escándalo. El tema de los fusiles, pues sí, son cosas raras, que se pague tanto por un fusil, que ese fusil, las prácticas no la hagas tú, sino que te haga una demostración la empresa y tú ya con esa demostración adquieras ese fusil. Es cierto que hay cosas que son raras, pero de ahí a hablar de una corrupción sistemática y mucho más, y esto es lo importante, señores, cuando todo esto está saliendo a la luz, justo cuando Perú se ha embarcado en un proceso de adquirir nuevos cazas, que, bueno, todo parece ser que va a ser el Rafale, y que le pondría a Perú con el mejor cazabombardero que hay en toda América, después del Raptor y del F-35, que F-35, como puede llevar muy poquita carga, hay para algunas cosas que sería muy útil, pero para otras no tanto. Y por supuesto, un cazabombardero infinitamente superior a los Kafir, a los Gripen, a los F-16 y demás, que ahora, precisamente ahora, salga todo esto, pues es sospechoso. ¿Por qué? Porque el ARAF lleva muchísimo tiempo comprado. Y ahora sale esto. Podría haber salido hace perfectamente 4, 5, 6, 7 meses. El tema de los blindados. El tema del blindado podría haber salido al día siguiente porque el dato fue público desde el momento 1. Sin embargo, no sale al día siguiente. Sale una semana después de que la FAB confirme de que va a adquirir 24 nuevos cazabombarderos y sea un secreto a voces que esos cazabombarderos muy probablemente sean los franceses, que además la propia prensa de París está dando ya como hecho, pues, prácticamente innegable, de que va a ser su caza y que va a adquirir Perú. Todo esto a mí me huele más a maniobra política que a una corrupción real. ¿De dónde puede venir esto? De intereses de otros países por vender sus aviones, intentos internos de desestabilizar al país o al gobierno en cuestión. Pueden venir de muchos factores. Puede ser, por ejemplo, una empresa aeronáutica estadounidense la que, digamos, esté detrás de cierto congresista untándole, con lo cual aquí la corrupción existiría, pero sería la corrupción del que la denuncia, no la corrupción en sí de aquel que la ejerce. Podría haber intereses de países, en fin, ya sabemos cómo funciona todo esto, ya sabemos cómo dentro del mercado, de cualquier tipo de mercado, se producen estas competencias más o menos desleales, y aquí no sería una excepción, pero obviamente los argumentos esgrimidos y teniendo presente además cuándo se han presentado y cuándo se están presentando, para mí todo esto es una maniobra política, no hay otra realidad, simplemente una maniobra política. Bien de corte empresarial para intentar colocar tu caza, para influir, bien de corte electoral para ir contra el actual gobierno de Perú. Puede haber muchos intereses, por supuesto, pero siempre teniendo presente cuál es la realidad de todo esto. Si quisieses denunciar la corrupción en la adquisición de un fusil de asalto, que bueno, tampoco es que sea una corrupción bestial, porque estamos hablando de un fusil, no estás hablando de naves ni de aviones de combate ni nada por el estilo, pues has tenido muchísimo tiempo para hacerlo. Si quieres denunciar la corrupción o la posible corrupción del programa 8x8, has tenido muchísimo tiempo para hacerlo, muchísimo tiempo para hacerlo. Señores, ¿por qué lo haces ahora? Yo cuando se firmó el contrato, ese mismo día hice un vídeo al respecto. Y en ese mismo vídeo, pues dije que a mí me parecía una opción poco lógica, sobre todo teniendo presente el propio diseño, la propia estructura del 8x8. En ese mismo momento, si yo quisiese hablar de corrupción, podría haber hablado perfectamente de corrupción. Yo,
que si una persona que no vive de esto y que está en Madrid. Imagínate una persona que está en Perú, que es congresista y que tiene acceso a todo este tipo de información. Yo al final, para acceder a esta información, me tengo que fiar de lo que se publica en ese país. Ese congresista, en teoría, debería tener más información, pero cuanto mínimo va a tener la misma que yo. Pues en ese momento podría haber anunciado la corrupción. Sin embargo, en ese momento no dijo nada, lo dice ahora. Como he dicho, muy sospechoso. A mí esto me huele más a maniobra política, bien de empresas armamentísticas, o bien para intentar atacar al gobierno del Perú, o bien un poco de todo, porque al final estas cosas siempre acaban uniéndose entre sí. No suele ser un tema determinante, sino que al final afloran diversos factores que a una supuesta corrupción real en las Fuerzas Armadas a la hora de adquirir armamento. Hay cosas raras, yo soy el primero que lo admite, a mí no me parece muy lógico alguno de estos temas. Algunas de las, digamos, razones esgrimidas me parecen correctas, pero de ahí a hablar de una corrupción en las Fuerzas Armadas y justo en este momento en el que Perú está a punto de dar un salto estratégico bestial, pues como he dicho, esto huele más a maniobra política, a interés político y a intentar desestabilizar las Fuerzas Armadas de Perú que a cualquier otro tipo de realidad en este aspecto relacionada con la corrupción. A final de cuentas, ¿a quién puede beneficiar todo esto? Pues bueno, todo esto podría provocar, por ejemplo, que no se adquiera el Rafale. ¿Y a quién beneficia no se adquiera el Rafale? Pues al resto de contendientes, al resto de empresas, a todas las que quieran colocar sus cazas y que este no fuese elegido, pero también beneficia muchísimo a otros gobiernos de países limítrofes, como puede ser el caso de Chile, de Colombia, de la propia Ecuador o de Brasil, que obviamente sí van a quedar muy por detrás de la Fuerza Aérea Peruana respecto a cazas, y que si esto, pues digamos, no sigue, al menos durante unos años podrían estar tranquilos o cuanto menos tener más tiempo para poder reaccionar a la compra de ese Rafale. Hay que pensar mucho, hay que ver todos esos intereses. Este vídeo es un vídeo muy corto y obviamente lo ponemos por encima, pero sí es obvio que los argumentos esgrimidos y la realidad del momento en el que han surgido estos es más una maniobra política que una corrupción que en todo caso, si lo hubiese, sería puntual y podría haber salido mucho antes o mucho después, no justo ahora cuando Perú está a punto de dar un salto estratégico en sus Fuerzas Armadas de primer orden. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.